Muy buenas tardes y bienvenidos a esto que dimos por llamar Etéreo, con un invitado hoy que vamos a saludar también. Sebastián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que en breve presentaremos como corresponde. Hoy vamos a tratar de pensar juntos así, espacios híbridos. Vamos a dejarlo ahí picando y después vamos a explicarlo un poco mejor y desglosarlo. Bien, escuchamos el primer tema que fue recomendado por Sebastián, Pensar en Nada, del año 81, de León Gieco. Y yo quería rescatar una pequeña estrofa que tiene la canción que dice: la ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. Que me parece maravillosa, pero Sebastián, vos recién rescatabas otro pedacito de la canción y tiraste un concepto de sábana que no sé, yo desconocía completamente. Primero, te saludo y una mínima presentación para saber con quién estamos hablando hoy, este día, este lunes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Cortés. Riojano de nacimiento, arquitecto. Siempre digo hoy que si me preguntan qué soy más bien arquipólogo, un híbrido entre un arquitecto y un antropólogo social. Porque, digamos, después de la facultad salí y seguí explorando la arquitectura en otros lugares. Sí, me parece interesante esto que vos planteabas, Manuel, porque el problema que tiene que ver con todas las cuestiones de la urbanidad y del urbanismo, pocas veces se dice que es el sistema, ¿no? El sistema capitalista. En esto viene de lo de la sábana corta. O sea, es un sistema que nace debiéndole a alguien algo. O sea, sábana corta, pago esto y dejo lo otro. Y por eso me pareció interesante la canción de León Gieco, Pensar en Nada, mientras decía: mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Y creo que un poco viene por ahí. Muchas veces nos pasamos pensando un montón de cuestiones, pero nunca vamos a la raíz de las cuestiones, que es qué es lo que pone en peligro un montón de cuestiones. Hablamos de calentamiento global, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pone en peligro el planeta? ¿Es el calentamiento global en sí? No, es un proceso económico, productivo, una forma de pensar que se llama capitalismo. Hablamos de conciencia social y así sucesivamente. Digamos, pocas veces discutimos lo que hay que discutir. Generalmente como que vamos a la causa, a la consecuencia, digo, y no a la causa, ¿no? O muchas veces también discutimos lo que otros quieren que discutamos, ¿no? Nos ponen claro, nos marcan la cancha. Nos marcan la cancha de una manera, pero peor que... Nos sentimos libres dentro de ese territorio delimitado. Bien, y el tema, no sé, que quisimos titular, porque la idea... Sí. ¿Por qué tema, digo, no? Me preguntaba, ¿por qué tema? Bien. Acá, Sebastián, estás estudiando. Sí, estoy, si se quiere, podemos decirlo en esos términos tan pretenciosos, sí. Estás indagando. Estoy indagando, estoy descubriendo, estoy conociendo un poco sobre los espacios públicos en esta realidad, en esta contemporaneidad que hablamos siempre, ¿no? En el marco de un doctorado, en el doctorado en arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Dicho sea de paso, yo desarrollo la investigación en el Instituto de la Vivienda y Urbanismo, de la Vivienda y Hábitat, INVIAP, que depende, funciona en dependencias de la facultad. Y gente muy piola en el instituto, ¿eh? Sí. Vamos a darle un abrazo a la gente, que seguramente alguno nos va a estar seguro escuchando. alguno está escuchando y seguramente alguno va a llamar a preguntar algo, porque viste. Sí, siempre... o por las redes se pueden también comunicar, pueden, sí, alguna tal pregunta cual. mediante mejor. Facebook también. ¿Qué es esto de los espacios híbridos? Sí, que en realidad fue Fue más autoría tuya. No, era una forma porque la idea de definir un espacio, ya decir los espacios es un tema muy interesante. Y viendo así, indagando, porque hay poco material en la red, lo paradójico, ¿no? De que estamos hablando de espacios públicos con tecnologías digitales y redes sociales. Dentro de lo que es la red, este tema, como que todavía, incluso hablábamos previamente que yo subí lo que encontré medio de manera rápida, sin mucha profundidad, que como para tener una aproximación al tema, a la materia de estudio o de lo que pretendemos hablar hoy, y surgía este concepto de espacio híbrido y cómo se vinculaba en el contexto social, político y económico con lo digital, más o menos tratando de entenderlo de ese lado. Pero vos, Seba, ¿cómo lo pensás o cómo es para vos en todo caso, o cómo lees vos el espacio público en relación a las redes sociales? O la tecnología, ¿no? Sin duda, la tecnología, primeramente. Bien. Yo creo que en primer lugar, me parece que el nombre de espacio híbrido me parece una buena síntesis,
para aproximarnos al tema, no así como una definición de lo que yo o Bien. de lo que considero que son los espacios públicos hoy en día. ¿Por qué te digo esto? Desde un tiempo a esta parte, hablamos de los 90 para acá, hablar de hibridación, es casi una redundancia, ¿no? Es como decir, soy híbrido, o los espacios son híbridos, o mi práctica profesional es híbrida. Si uno se pone a pensar, ciertamente son todas las cosas híbridas, y eso es una característica de los tiempos en que vivimos. Eso lo hablaba muy bien Canclini, tiene un libro que se llama Culturas Híbridas, donde planteaba muy bien este tema. Y en cuanto a los espacios, sí, tiene que ver con indagar acerca de cuál es el impacto de la sociedad del conocimiento, particularmente de los usos, consumos y apropiaciones de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, en la forma de experimentar el espacio urbano. Ese camino yo lo empecé allá por el 2013 con bastante esfuerzo, ya que hoy en día, imagínate hablar de espacios públicos desde una perspectiva tecnológica, en su momento fue bastante particular. Imagínate que recién a principios del 2000, a finales del 2012, principios del 2013, se ponía, digamos, se hacía general el uso de WhatsApp. Y los grupos de WhatsApp todavía eran muy incipientes, creo que ni existían en ese momento. Entonces, pensar que la tecnología, hoy hablar de los grupos de WhatsApp es hablar de una gran red social, por ejemplo, que dejó de ser solamente un medio de comunicación para transformarse en un dispositivo de construcción de sentido todo el tiempo. Siempre digo a mis amigos, decime en qué grupo de WhatsApp está y te diré quién eres. Porque básicamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, hoy la cosa se cuece en los grupos de WhatsApp, ¿entendés? Y existe un grupo, existe el grupo paralelo, el grupo oculto, el grupo de los selectos. Entonces, esto nos está dando una idea de cómo la tecnología está atravesándonos. De hecho, este programa, ¿dónde se ha visto que un grupo de arquitectos tienen un programa de radio? Y yo lo estoy viendo. Sí, pero hay caso, ¿no? Sí, sí. Pero ¿me entendés? O sea, ese es el punto. O sea, ¿cómo dos arquitectos y una comunicadora social? Ella, ella es arquitecta. También arquitecta, disculpa. No vino. Guada, le mandamos un beso desde acá, pero... 4 arquitectos, o 3 arquitectos conduciendo un programa de radio. Eso habla de cuán estamos tan penetrados por la cuestión de la tecnología y de la comunicación, que hace que uno no piense las características principales disciplinares de la arquitectura por fuera de esto, al menos en planteo. Entonces pensé, digo, ¿qué pasa esto de vivir la ciudad en el espacio público? Hablábamos del espacio público, bla, 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 y no lo pensamos desde esta característica o de este aspecto tan sensible que modifica un montón de sentidos, ¿no? No solamente, es una pregunta, no solamente modifica los sentidos, sino también el espacio en sí. Digo, me imagino, un espacio público hace 10, 15 años seguramente se vivenciaba de una manera distinta a la que se lo vivencia hoy en día con un smartphone y con una red, por ejemplo, Facebook o WhatsApp. El espacio en sí. ¿Vos hablas de la inmediatez de ese espacio? No, yo hablo de la gente utilizando ese espacio, de la apropiación del espacio en sí. ¿Que lo modifica? ¿Las redes sociales modifican nuestra apropiación? Yo creo que la tecnología, es una pregunta, pero creo que la tecnología de alguna manera puede modificar el uso del espacio. La forma en que la gente se va apropiando del espacio, ¿no? Creo que es más estática, menos creativa. Y es un poco lo que, digamos, es la cuestión medular de mi línea de investigación, ¿no? O sea, hasta qué punto esas tecnologías se están modificando, como vos lo decís. Siempre teniendo en cuenta que aquello que llamamos espacio o cualquier otra cosa es una construcción mental, ¿no? O sea, cuando yo estoy diciendo espacio público, hay una idea previa que yo, por mi formación o por lo que yo escucho o por la lingüística, tengo una idea. Exactamente, tengo una idea de construcción mental. O sea, que siempre estamos hablando no en el espacio físico, sino en la dimensión simbólica, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Norbert Elias, planteaba de la percepción pentasensorial. O sea, que nosotros vivimos
todo el tiempo en 5 dimensiones. O sea, las 3 primeras que tienen que ver con la cuestión física, el alto, el largo y el ancho. La 4ª dimensión, que un poco la modernidad la aborda, que es el tiempo. Y la 5ª dimensión, que es lo que le da sentido a todas las otras dimensiones, que es la dimensión simbólica de las cosas. Una de las características, por ejemplo, esto que decía al principio del tiempo en que vivimos, es uno de los aspectos sensibles de la sociedad del conocimiento es la construcción de identidad a partir de lo simbólico. ¿Sí? Entonces, es muy importante indagar sobre esto de lo que hablábamos al principio, antes del programa, sobre qué, cuando hablamos de espacio público, todos los arquitectos hablamos de espacio público. Y nos gusta hablar, y nos gusta decir y espacio público y el espacio exacto, público. ¿viste? Es como... Pero no solamente los arquitectos, la gente. Sí, bueno, la gente somos arquitectos también, estaríamos dentro Estamos dentro del grupo, sí, es verdad. Estaríamos dentro del grupo. Toda la razón, pero no, está muy, pero digo, en nuestra materia como que nos gusta y hablar, y la calle yo creo que es la matriz primordial, y la yeca, como se dice también, más lunfardo, más popular, que convive, ¿no? En el espacio público pasa todo, nos armamos, nos desarmamos, es como que nos podemos enamorar, hay peleas, odios, amor, y en esa convivencia del espacio público, que nos gusta nombrarlo y me gusta, espacio público. Bueno, pero sí. Ahora todo eso que está diciendo pasa en Facebook también. Claro, entonces redes, ahí viene el tema, redes. a esto tenía que ver con el tema de que es una categoría, de que es una imagen, es una categoría conceptual construida, el espacio público. En términos, cuando uno dice espacio público, está refiriendo a un montón de cosas que, en definitiva, es todo y nada. Claro. Porque cuando todo parece espacio público, hay algo que le estamos errando al análisis, más en una cuestión de la hiperfragmentación y de la hiperdefinición en la que vivimos hoy. O sea, hoy fíjate que todo tiene un nombre específico. Y espacio público sigue diciendo un montón de cosas. Es la calle, es la plaza, es la protesta, es la construcción de sentido de un pueblo en las calles o no, es el debate, es la construcción política, o sea, dice un montón de cosas y en distintas dimensiones. Entonces, ahí es un poquito, empieza el problema de esto de decir qué estamos diciendo cuando decimos espacio público. Y ese es un problema... No problema, pero es una herencia de la modernidad, o sea, particularmente del urbanismo, cuando introduce el concepto de espacio público para referirse a los lugares de recreación. Lo que sería como de todos. Exactamente, así. pero es de todo y es de nadie. Pero hay que ver, ahí hay un aspecto que está bueno lo que decís, porque la pregunta sería, ¿el espacio público es de todos? Claro. Porque, digo, si es de todos, existe en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, la marcha de la gorra, ¿sí? Donde tiene que ver con el acceso al espacio público, ¿me entendés? Sí. Entonces, si es de todos, ¿por qué existe la marcha de la gorra? ¿O por qué existe un código contravencional? ¿Por qué existe un código de faltas? ¿Por qué alguien, o la policía o el monopolio del poder del Estado te detiene porque estás vestido de alguna manera o tus rasgos fenotípicos son de otra? Entonces, el espacio público se transforma en un gran lugar disputado, y me parece que tiene que ver con lugares que aportan a esto que hablaba hace un momento de la construcción de identidad. O sea, hoy los espacios públicos, pienso yo, ¿no?, estarían actuando como lugares de construcción de identidad territorial. O sea, el lugar donde yo voy no es el lugar donde podés ir vos, para decirlo en términos sencillos. Claro. ¿Se entiende? Entonces, existen un montón de categorías de lo público y de los espacios públicos, que no se lo puede, digamos... desglosar completamente. Y no, aparte que siempre hablamos del espacio público, ¿te diste cuenta? Y no de los espacios públicos. O sea, ya hablar de pluralidad me parece que es una necesidad, porque si en una ciudad conviven distintos sectores sociales, distintos fragmentos territoriales, cada uno de ellos tiene una expresión de lo público, una expresión de lo que es vivir un espacio público particular. Seguro. ¿Me entendés? Si vos vas a un lugar, a una villa, por ejemplo, Villa La Tela, y encontrás vos, clase media, burguesa, vas a la Villa La Tela y encontrás una cancha
¿sí? Y ves una cancha, no ves un espacio público. Sin embargo, esa cancha tiene un dinamismo muy interesante porque esa cancha es para jugar al fútbol, es para reunirse los domingos, para hacer actos cuando viene el político de turno, para hacer la fiesta de 15, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, por nuestra formación, tenemos una mirada sesgada que eso no es un espacio público, al menos no en los términos que debiera ser, porque eso también es otra característica del espacio público, es lo que debiera ser. ¿Viste? Siempre estamos hablando de esto de lo que debería ser. En el espacio público es como una especie de panacea, una suerte de cosa que arreglaría todos los problemas, ¿viste? O sea, el espacio público se mide. Borja habla todo el tiempo de eso, Jordi Borja. Dice, las ciudades se miden por los espacios públicos y por su acceso, y no hay espacio público o no hay democracia sin espacio público. Sin embargo, o sea, el espacio público habría que ver hasta qué punto existe como en los términos que lo plantea Borja y en los términos que plantean tantísimos autores dentro del campo de la arquitectura. Claro, hay como muchos matices. Exacto. De espacio público. O sea, tiene que ver la cultura de uno, lo socioeconómico de cada uno, un grupo social lo toma de una forma, yo puedo ir a este lugar, pero tal vez no a este. O sea... Exacto. Y en ese sentido es restrictivo. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, si es restrictivo, ¿cómo puede ser colectivo? Claro, ahí está hay una contradicción, ¿me entendés? Porque la identidad es un concepto especular. O sea, mi identidad especular, se construye con el otro. O sea, vos tenés una remera negra y yo tengo una remera azul. O sea, yo tengo azul porque la tuya es negra. ¿Sí? O sea, mi identidad se construye frente a tu diferencia. Entonces, y en el lugar pasa exactamente lo mismo. O sea, si vos venís al lugar donde yo voy a construir identidad de pares, ¿entendés? O sea, no podés entrar. Y bueno, por eso justamente existe lo que es la segregación dentro de los espacios. O sea, la gente, por ejemplo, si yo estoy en el Parque de las Naciones y encuentro a alguien que no es acorde a la práctica de ese lugar o está vestido de una manera diferente, me genera inseguridad o temor. Bien, escuchamos de Molotov del disco ¿Dónde jugarán las niñas? Del año 97, que me lo pasé escuchando algunas tardes, algunas mañanas y algunos días enteros. Dame el poder, un tema creo que más de uno lo debe conocer, de esta banda mexicana, que bueno, Sebastián nos traía como una sugerencia. Este es el segundo tema. ¿Y por qué elegiste esta canción, Seba? Bueno, básicamente me parece que todo se traduce en una cuestión de poder, ¿no? En todas las instancias de nuestra vida estamos buscando construir poder, consciente o inconscientemente. Y también en el espacio público es el aspecto donde el poder, junto con el control, dos aspectos centrales que dirimen su uso, su apropiación y su práctica. Si vos te fijas, si prestan atención a la letra, hablan, digamos, de un sector segregado que busca tener el poder y que busca emanciparse, ¿no? Y cuando uno lo mira en el espacio público, venía esto de lo que charlábamos en el bloque anterior con respecto a la marcha de la gorra, ¿no? O sea, cuando el espacio público se transforma en un espacio de manifestación y de resistencia, de conflicto. De conflicto siempre, pero sobre todo de expresiones de resistencia frente al dominio y al poder. El poder en este caso del grupo dominante, que puede ser ya sea el Estado a través del monopolio de la fuerza, o de otros grupos que privaticen los espacios públicos, como podemos encontrar en varios lugares de la ciudad de Córdoba. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el libre acceso de los espacios públicos del Buen Pastor, ¿sí? Un lugar que es céntrico en la ciudad de Córdoba y que uno puede ir a tomar mate. Sí, uno de un sector social, de una franja social, pero no cualquiera puede ir a ese lugar. Entonces, volví a esto, a la discusión que teníamos anteriormente, con que si realmente los espacios públicos eran tan públicos como creemos. Más que todo hoy con el tema de
de esta suerte de gran hermano que vivimos constantemente a partir del sistema de cámaras de vigilancia. O sea, eso genera toda una forma de apropiación del espacio que es muy distinta y que nada de lo que se haga está por fuera del control. O sea que hay distintos autores que dicen que para que un espacio sea público tiene que estar sustraído del control. Y habría que preguntarse hoy si realmente los espacios públicos en su dimensión física, plazas, parques, calles, son realmente hoy los espacios públicos y no lo son las redes sociales, la internet o lugares alternativos de construcción de sentido de lo público, que ponen en manifiesto. Vos fíjate, cuando fue el tema de la primavera árabe en el 2011, el movimiento de indignados también en el mismo año, o cuando fueron los saqueos en Córdoba en el año 2013, cómo las redes actuaron como, digamos, traccionando una forma de ocupar el espacio público, ya sea para saquear o para defender. Entonces, esto es un poco de lo que decía al principio, de que vivimos en una dimensión simbólica de las cosas. O sea, no importa si la plaza no se va a mover, tiene la misma medida, 120 por 120 quizás, si es una plaza central. Pero la forma de usarla, la forma de interpretarla, la forma de vivirla, la manera en que yo la percibo, eso sí es una construcción social y eso ha cambiado con el tiempo. Sí, dentro de lo simbólico, pensaba en esta construcción que uno hace, que tiene mucho que ver también con lo que uno vivió previamente y con apoyado, no sé si de manera virtual, porque eso no lo había pensado de esa manera. O sea, uno puede construir realmente espacio público de las redes sociales, o sea, desde la virtualidad, desde el éter, desde la red, eso no me había dado cuenta de pensarlo, porque yo tengo quizá, no sé, una idea más clásica de qué entiendo por el espacio público, que si tuviese que dar una definición podría trabarme, pero podría decir algo que entiendo yo que es el espacio público. Pero ¿se puede pensar entonces desde las redes, desde lo virtual? Primero habría que aclarar que no sé hasta qué punto es válido seguir hablando entre lo virtual y lo real, ¿no? Bien. Porque convengamos de que ¿a dónde comienza lo virtual y dónde termina? Sí, y dónde comienza lo real y termina lo real y comienza lo virtual. O sea, vivimos en una meta realidad, una realidad que es más que realidad. O sea, una realidad que tiene una suerte el concepto de Matrix estaría, pero conviviendo plenamente. O sea, estamos sin estar, no sé, la película quizá era muy gráfica con el enchufe. Exacto. Pero digamos, podemos tenerlo sin tener el... Hace un par de días atrás, creo que la semana pasada, el día viernes, se cortó internet en Argentina durante 35 minutos por un desperfecto del cable de fibra óptica que abastece de todo el país. Durante 35 minutos colapsaron un montón de cosas. Claro. No había WhatsApp, no había internet y empezaron a fallar sistemas que tienen que ver con la regulación de la luz eléctrica, el sistema interconectado nacional. La televisión no falló porque es por radio, pero hoy la internet, como te decía al principio, nos da entidad, ¿no? Y el acceso, sí, y el acceso a la internet hoy genera una segregación, quizás una de las segregaciones más importantes. O sea, por ejemplo, en el espacio público, la Marcha de la Gorra busca el acceso físico, ¿no? O sea, que uno pueda ir a cualquier lugar vestido como uno quiera. Habría que ver si eso se puede hacer más allá, porque eso va más allá de lo legal, va con un funcionamiento, la manera en que se establecen ciertas pautas de conducta. Pero en la ciudad en que viene, el acceso digital, ¿sí? O la brecha digital que se llama, va a ser más importante que el acceso físico. Hoy mismo, o sea, una persona que es una persona analfabeta digitalmente, que no tiene acceso a una computadora, que no tiene acceso a la red, a una red de calidad, es una persona que no existe en términos laborales, en términos simbólicos. O sea, vamos a lo más concreto. O sea, uno le pregunta, che, ¿me das tu WhatsApp o tu Facebook? Y si no tienes Facebook, no. O sea, claro, ¿me entendés? Entonces, digamos, tenemos una vida dual,
si querés llamarlos en los términos virtuales y reales. Bien. Pero que el acceso a la red termina siendo a veces más importante. Obviamente que el acceso físico siempre uno no se puede salir de su propio estado físico, ¿no? Claro. Porque eso ya sería como ya un divague muy sería metafísico, casi que ¿no? la muerte. Claro, viste, no sé, medio... O una levitación. Medio Ravi Shankar sería ya un debate más parecido en ese sentido. Pero mira lo que pasó el año pasado con el fenómeno de Pokémon GO. Sí, eso yo lo seguí bastante porque se pudo plasmar en una cosa tan concreta y tan transversal a la sociedad. Esto que yo venía diciendo ya hace un tiempo o que venía investigando en mi trabajo. Habían personas, Pokémon GO no se descargaba en los programas de Android menos de 5.1. O sea, las versiones de Android más antiguas, estamos hablando de antigüedad de 2 años. O sea, si eso es antiguo, sí. Imagínate, yo tengo 35, ya estaría... pero no se podía jugar el programa con celulares de menos de 2 años de antigüedad. Entonces, esto generó... un 70 o algo así como un 60% de la población con acceso a los smartphones, que son, más allá que ser celulares, son computadoras portátiles, que no podían jugar el juego y quedaron excluidas de esa tendencia global. Y eso se veía muy claramente en los espacios públicos de Córdoba, cómo los chicos y sobre todo las personas de escasos recursos que no tenían acceso ni siquiera a celular, seguían a las otras personas para ver cómo era cazar un Pokémon GO. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa pertenencia, que también es una característica de vivir el espacio público, está totalmente ligada o está influenciada por este acceso a lo digital. ¿Sí? Por ejemplo, Google tiene, en poco tiempo va a salir una plataforma de realidad aumentada que se llama Tango, ¿no? Que es la realidad aumentada es cuando vos enfocás el celular hacia una situación de un espacio y te da información adicional o te genera un plus en cuanto a la percepción de ese lugar particular. ¿Te imaginas si la ciudad empieza a ser percibida a partir de estos dispositivos que yo les llamo dispositivos tecnoculturales, ¿no? Que son dispositivos que están regulando todo el tiempo tu percepción de lo urbano. Si vos no tenés acceso a ese lugar, es como no tener acceso a la ciudad. Claro, te van condicionando y generando una necesidad para... Claro, pero más allá de la necesidad, es que a veces no podés gastar 3.000, 5.000 pesos en un celular, claro, para poder experimentar esa realidad. Lo mismo que la computadora. O sea, hace 20 años atrás, tener una computadora era un bien escaso. Tenían muy poco. Bien suntuoso. Sí. Exactamente. Seguramente en el futuro esto se irá trabajando, pero digo, el acceso digital es un punto interesante de ver en esto de la vivencia de lo público. A mí me da un poquitito de miedo, porque me imagino que si ya, porque ahí sí lo estamos enchufando directamente con la Matrix, y me da miedo porque lo veo hasta peligroso. Ya nos cuesta hoy, y me incluyo, me cuesta mantener vínculos. Me va a decir, no, pero sí, ya el vínculo cara a cara, face to face, no sé, como lo quiera llamar, que es mucho más. Este hecho de estar hablando con ustedes ahora, mirarlos a los ojos, no es lo mismo que si lo estuviésemos haciendo por teléfono o por una videoconferencia. El hecho de poder estar y compartir lo que pasa acá, lo que se respira, la cara, el gesto, que dicen un montón de cosas. Esto no sé cómo, no te da un poquito de miedo. A mí me asusta pensar esta realidad aumentada, o sea, que de pronto, ¿qué me van a querer hacer ver? O sea, ellos me van a, o sea, cuando digo ellos, no sé quién es, hablo en el aire, ¿qué es lo que me van a hacer ver? Porque eso que Google puede, la gran Alejandría de este momento, ¿no? Porque es la gran Alejandría contemporánea, ¿qué va a pasar cuando estemos? Porque ellos también dicen, bueno, esta realidad virtual o esta realidad, ¿cómo dijiste? Que no era virtual, era una realidad aumentada. Ellos van a aumentarte y van a hacer foco en lo que ellos quieren que vea, o no será así. Y vos sabés que a mí me llamaba la pregunta también, porque en lo que nos venía contando Sebastián, en esto de lo que por ahí conocemos nosotros como espacio físico, o lo que acostumbramos a llamar espacio físico, espacio público, digo, está limitado nada más que a lo físico, que genera cierta segregación y condicionamientos en el uso. A través de la tecnología,
comenzamos a utilizar, incluso sin darnos cuenta, generamos otros espacios públicos que al pasar el tiempo, poco tiempo, ya estamos condicionados también en el uso. Pero en esto de la realidad aumentada, está como un poco impuesta, digamos, desde algún lado, quizá un poquito desde el capitalismo, porque está tan ligada al consumo, con esto de que vos decís de que los aparatos, digamos, tecnoculturales, creo que vos los denominás, tienen que estar tan al último momento, y hay tanta información que de repente nos está alejando a esto que vos decías, Manuel, del face to face. Yo tengo un inglés que es desastroso, pero bueno, face to face, bueno, suena. Sí, es como face to face, ¿verdad? Sí, el cara a cara. ¿Esto está siendo como impuesto de alguna manera? Mira, sin ser dramático, ya estamos alienados. O sea, sí, yo iba a decir eso. Ya estamos alienados hace mucho tiempo. Creo que la pregunta o la diferencia sería saber hasta qué punto estamos. No, porque con respecto a que ya estamos, digo, no estamos enchufados de acá, pero a la noche vamos tic y estamos enchufando el celular, es cierto, que es claro. el que al otro día lo primero que agarramos para salir de casa. Es cierto. Entonces como que ya... Pero vos sabés que eso excede también a incluso lo tecnológico. O sea, el concepto de la obsolescencia programada o de la obsolescencia o de la descartabilidad de todo se traduce también en relaciones humanas. O sea, todo es efímero. Sí. Sí. ¿Me entendés? Entonces es complejo, es una estrella, viste, con muchísimas aristas, muchas puntas que uno podría abordar y que son todas complejas. Y que hacen también que lo que llamamos espacio público, hasta qué punto pensarlo si es que no se transforma en un bien de consumo más, ¿no? O sea, esto de experimentar lo público a partir de lo que yo llamo la experiencia estética, ¿no? La experiencia que uno tiene en ese lugar particular. O sea, yo voy al Buen Pastor, cito el Buen Pastor porque no es quizás uno de los lugares más conocidos y que me sirve para el ejemplo, pero voy al Pastor a ver las aguas danzantes, ¿no? O sea, el espacio convertido en un show. O sea, vos vas los sábados a la noche al Buen Pastor y a otros lugares quizá de Córdoba, depende si están inaugurados recientemente o no, ¿no? Vas a ver personas quinceañeras sacándose fotos. Cuando hace 50 años atrás era la Plaza Colón. O el Parque Sarmiento. O el Parque Sarmiento, o la parte de las escalinatas. El Paseo de las Rosas. Exacto, ¿me entendés? Son nuevas formas, pero siempre hay una cuestión de vivir el espacio público como si fuese un lugar donde yo soy. ¿La vidriera de lo que soy? O... No, es más que eso, porque yo soy en el espacio público. O sea, soy en el lugar en que estoy. ¿Se entiende? No. Perdón, pero... No, pues yo voy a tal lugar para ser quien digo que soy. Vos sabés que... La ropa, por ejemplo, la ropa que uno usa no es lo que uno quiere usar, en definitiva. Es lo que uno quiere expresar de uno. Bien. ¿Me entendés? Sí, Entonces, sí. El espacio público convertido en un objeto de consumo más, no voy a ir a cualquier espacio. Claro, el lugar te da identidad. Exactamente, lo que decíamos al principio de que el espacio público ayuda a construir identidad. Y a construir identidad, viste, la identidad siempre es un proceso bastante especular, o sea, de diferenciación constante. Bien, escuchábamos de la Versuit Vergarabat, Huayno 14, del disco Baile Interior, tercer tema propuesto por Sebastián. Que bueno, también me imagino, Seba, que lo elegiste por algo, agrede. Sí, la verdad que me parece que el desafío es no dejar que la pantalla te atrape, ¿no? En esto de que hablábamos de que... Sí, justo porque te enganché. Sí, tal cual. No dejar que la pantalla nos atrape y de hacer, si quieren, volviendo al tema de los espacios públicos, porque esto excede también en la cuestión de los espacios, hacer que los espacios tengan ese sentido de lo que dicen que tienen, ¿no? De construcción, de ¿qué tan democráticos son? Exactamente, y aparte,
como una expresión de civismo, ¿no? O sea, porque muchas veces se dice que los espacios públicos son el lugar de la construcción del civismo. Bueno, no sé, hoy está como eso, muy entre comillas, son como momentos, ¿no? Porque también esto es como que son como procesos solapados, ¿viste? A veces depende de la situación, los espacios públicos son más álgidos que otras veces. Pero dejar que, digamos, que no te atrape la pantalla significa también poner en crisis o a lo mejor en cuestionamientos esto de la obsolescencia, el tema del consumo de lo virtual por sobre el consumo de lo real. Yo realmente no me asusta en el sentido de que nuestros hábitos cambien. Me asustan cuando los sistemas de valores cambian, que por ahí es más profundo. ¿Me entendés? Entonces no tiene que ver más o menos con eso. Perdón, ¿a qué te referís con esto de los sistemas de valores? Viste, muchas veces dice, no, el espacio público a partir del Pokémon GO, por ejemplo, ¿no? Cuando yo decía, ponía el ejemplo de los jóvenes, porque básicamente eran jóvenes, varones, utilizando y consumiendo el Pokémon GO, dicen muchos colegas, dicen, no, eso no es apropiarse de los espacios públicos. O eso no es usar los espacios públicos, porque uno está pegado a una pantalla y no ve nada. Y eso es una mirada, digamos, que tiene que ver con las vivencias de cada uno, ¿no? O sea, porque en realidad la tecnología lo que hace justamente es modificar esas lógicas. Quizás hoy la forma de apropiarse, o quizás mañana la forma de apropiarse de un espacio público sea a partir de una pantalla. Como hace 50, 70 años atrás tomar mate en el Paseo Sobremonte era mal visto, y hoy es un símbolo de la mayor apropiación social de esos lugares. ¿Se entiende? Entonces a mí no me genera una preocupación que las cosas cambien. Por ahí sí me genera preocupación el tema de la forma en que igualitariamente nosotros como sociedad accedemos a esos cambios, o qué impactos producen esos cambios en términos sociales, si quieres decirlo. Está bien, sí, bueno, por lo que venimos hablando y ya se da en la práctica, creo que cada vez es más sesgado, o sea, no todos pueden acceder. Claro. Ya de por sí, no sé, podemos dar un ejemplo más concreto. El agua va a ser un tema de disputa en breve. Imaginemos la tecnología. Creo que sí, eso está lo complejo. O sea, a mí me asustaba el hecho de esta realidad aumentada que hablamos recién, porque digo, qué distorsión de la realidad se puede tener, no sé, es algo que es un viaje psicotrópico, pero si no, digo, me imaginaba un poco de miedo en que me están haciendo ver algo que no es lo que, o sí, es lo que está ahí, pero con esta mixtura de las redes. Me gustó mucho este concepto de la identidad, esta construcción permanente. Y está bueno también lo que decís, que no hay que tener miedo a los cambios, porque es cierto, es verdad, podemos pensar ahora cosas que nos dan terror o miedo, como el ejemplo concreto del mate, genial, porque claro, yo no me imaginaría ahora que alguien me diga algo por tomar un mate en la plaza, sería como, no sé, nadie estaría dispuesto a echarnos por estar tomando un mate, podemos seguir haciendo otras cosas, pero digamos, algo ya son conquistas que tienen que ver con la apropiación de ese espacio. Y pensándolo también a futuro, porque en realidad el tiempo contemporáneo nos marca que las redes, que van a quedar obsoletas, yo creo, en algún momento, o va a haber otro sistema de redes que nos van a conectar, ya digo Facebook, ya digo Instagram, Twitter, no sé, es como que la velocidad que hay de cambio es permanente, entonces ya empiezan a aparecer nuevos dispositivos, nuevas aplicaciones. ¿Cómo ves vos o qué pensás de este campo de estudio que estás teniendo vos para el futuro inmediato, o sea, para el mañana? No digo ¿cómo lo ves? ¿Qué te imaginás que puede llegar a pasar? Y un ejemplo que diste fue como estas grandes pantallas, o sea, que las ciudades van a estar invadidas de pantallas, no sé. ¿Qué imaginás? ¿Qué visualizás para el futuro? Mira, no sé, nunca ensayé el lugar de Aschira, ¿no? De esto de futurólogo, pero sí me parece que el gran desafío que vamos a tener en el mediano plazo, no sé si en el corto, es de qué manera vamos a afrontar el concepto de la inteligencia singular, o el concepto de la inteligencia artificial, ¿sí? Aquí, ¿qué quiero decir esto? Es que los dispositivos hoy los manejamos nosotros. Va a llegar un momento, y no muy lejano, estoy hablando de un horizonte de 10 años, que se llama inteligencia artificial, o concepto de la singularidad, que es que los dispositivos se van a manejar en sí mismos.
¿sí? Van a ser autónomos. Autónomos en su pensamiento, autónomos en su forma de comunicarse. Y eso complica mucho más, si ya es complicado este análisis, ¿no? que venimos haciendo, esa instancia es mucho mayor. También la semana pasada fue la noticia de que Facebook y Google apagaron un sistema operativo que tenía inteligencia artificial porque habían descubierto que los dispositivos entre sí se comunicaban y no estaban obedeciendo las órdenes que ellos le estaban dando, ¿no? Parece parece de ciencia... Ciencia, porque en realidad la ciencia ficción tiene esta lógica de adelantarse en el tiempo. Por eso no te decía que haga futurología, pero en realidad la ciencia ficción, que es lo que me encanta, por eso me apasiona tanto, tiene esa posibilidad o esa idea de adelantarse en el tiempo, ¿no? Se da mucho en el cine, en la literatura. Sí. Y te lo tiraba no haciendo futurología porque, no sé. Bradbury, por ejemplo, que es un escritor de ciencia ficción, como que se adelantó en el tiempo. Incluso la película que vamos a recomendar ahora en breve, que nos recomienda Facundo Leiva Freites, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Quizá no tanto específicamente con la ciencia ficción, pero sí hay una lectura muy interesante. Y sí, Frank. Bueno, sí, a mí me quedó latente esto que hablabas de la inteligencia artificial y esto que de repente la inteligencia artificial es tan inteligente que hasta ya comienza a desobedecer al propio ser humano que fue el que la creó. Digo, en estos tiempos es tan fácil la manipulación por medio de las redes y la comunicación y la tecnología. Desde algún punto de vista creo que somos muy, muy frágiles, ¿no? Como muy vulnerables. Me imagino el día de mañana. Y mira, hay una serie que marca muy bien esto de que va a venir, que es la serie de Black Mirror, ¿no? Es una serie que son distintos capítulos independientes entre sí, que son historias de vidas relacionadas o transversalizadas a partir de un avance digital o un avance tecnológico. Había uno que me pareció muy, muy particular, que era de una mujer que había perdido a su marido en un accidente. Entonces venía un dispositivo, una especie de robot, que lo ponía en la bañera y se convertía en el marido. Esa era una reproducción de su marido. Y utilizaba todos los mensajes de texto y de WhatsApp y de toda su vida en la web de su marido. Entonces podía responder como él, porque tenía toda la información. O sea, no nos olvidemos que hoy San Google sabe qué hacemos, qué consumimos, dónde estamos, qué nos gusta, qué dijimos, y cuándo. Y cuándo. Entonces, de eso a meterlo en un robot, no hay mucha diferencia. Hace un tiempo atrás leía que en Tokio existe hoy un programa que cumple esa misma función, es decir, para personas solas, viudas, a personas que hayan perdido un ser querido, que realmente necesiten una compañía. Este software tiene la posibilidad de, recopilar todos los datos de esa persona y articular a partir de la pantalla o de tu dispositivo smartphone todos los datos que esa persona hizo, formas de responder, formas de hablar, formas de consumir o de generarte una suerte de diálogo en chat con esa persona que ya no existe o que nunca existió. Entonces, ese es el mundo en que estamos, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, habría que preguntar si la arquitectura, como ciencia de simulación, que es, ¿cómo interpela estos tiempos, estas formas, estos cambios tan rápidos en la forma de diseñar y de forma de pensar? Más que diseñar, de pensar. Porque mira, Souto de Moura, que es un arquitecto muy conocido, dijo en una entrevista hace un par de años atrás que el gran desafío de los arquitectos no era hacer edificios más altos o ciudades más grandes, sino construir una nueva disciplina. Una nueva disciplina que tenga que ver con estos nuevos cambios, ¿no? O sea, que la idea del arquitecto renacentista ya había muerto y que lo que estamos viviendo ahora es una sobrevida de ese pensamiento. Entonces me parece que el gran desafío es cómo desde la disciplina de la arquitectura y de tantas otras pensamos estos nuevos cambios sociales que tienen que ver con la forma, básicamente, con cómo vivimos, cómo nos relacionamos en las ciudades.
Y que cada vez los cambios estos son más vertiginosos, ¿no? Realmente nos pone a prueba. Bien, yo dejaste un tema picando, me parece que es muy interesante porque creo que permite repensar incluso hasta la disciplina de estudio y es un disparador, no solo pensar la ciudad, bueno, pensar un montón de cosas que suceden. Por mi parte, por los chicos, Sebastián, agradecerte que hayas venido hasta acá. Ahora el Fran tiene la pregunta para hacerte, no va a ser porque con esta reventamos. Con esta te dejamos picando, no, pero por mi parte agradecerte, bueno, más que invitado. Creo que más o menos, bueno, espacio híbrido no era, pero sonaba un título comprador, vendedor o no sé. Pero pero sirve como síntesis. Sirve como disparador, como síntesis como disparadora, sí, estaba bien. Sí. Pero me parece que era mucho más complejo que la hibridez en sí misma. Fran, no sé qué. Sí, en realidad, bueno, yo también, Sebastián, te agradezco tu presencia acá y tu generosidad con tu saber. Y más que una pregunta, quería que nos cuentes. ¿Qué actividad va a haber mañana en Córdoba a las 10 de la mañana y por qué? ¿Qué acontece? Gracias. Bueno, antes que nada, darle las gracias a ustedes por brindarnos este lugar a estos pequeños investigadores y becarios para dar a conocer un poco y de lo que trabajamos y de lo que es producto el aporte de todos los contribuyentes. Mañana la invitación es a concentrarnos en la defensa de la ciencia y la tecnología argentina. Lamentablemente, desde hace 2 años, el CONICET, sus investigadores y becarios han sido, digamos, deslegitimados y no tenidos en cuenta a la hora de la cuestión de presupuesto y la cuestión del ajuste. O sea, el ajuste hoy pasa por la ciencia. Y justamente mañana la convocatoria es en frente de Patio Olmos a las 10 de la mañana hacer una gran performance en defensa de la ciencia y la tecnología, que tiene que ver en este caso particular con un gran velorio, un gran luto por la ciencia argentina que hoy agoniza en cierta manera. Todo lo que pasó con el ARSAT número 3, con el ARSAT número 2, o sea, esto de vender y de alquilar los aspectos sensibles y la soberanía tecnológica del país es solamente la puntita del iceberg. El año pasado tuvimos, desgraciadamente, que lamentar un montón de personas que se postularon al ingreso de carrera de CONICET y que han quedado afuera y que todavía 400 o 500 compañeros siguen estando ahí peleando para poder ingresar, habiendo cumplimentado con lo que el propio CONICET establece para el ingreso. Así es que, bueno, la invitación es a toda la sociedad porque me parece que la ciencia es un aspecto importante y que no hay progreso hoy justamente en la sociedad del conocimiento. Un país que no haga de la ciencia una política de Estado es un país condenado a la otredad, condenado a producir vacas, soja y minerales. Y yo creo que la Argentina da para mucho más. Sí. Seguro, bueno, sin duda. Mañana repetimos, 10 de la mañana, lo que sería Vélez Arfiel, Patio Olmos, digamos, justamente. Vélez Arfiel y San Juan. Vélez Arfiel y San Juan.